Historia de la filosofía, volumen 1, sección 146, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 23, el ocamismo. Esta es una obra del maestro Nicolás Savagnin. 323, caracteres de la última escolástica. Después de Occam, la escolástica no tiene grandes personalidades ni grandes sistemas. Su ciclo histórico aparece como concluido y vive de la herencia del pasado. El tomismo, el escotismo, el ocamismo son las escuelas que se disputan en el campo, defendiendo polémicamente las doctrinas de sus jefes respectivos, a veces exagerándolas o deformándolas, casi nunca aportando nuevos desarrollos o contribuciones originales. Frente al tomismo y al escotismo, que representan la vía antigua, el ocamismo representa la vía moderna, esto es, la crítica y el abandono de la tradición escolástica. Los modernos son los nominalistas, que se confían a la razón natural y excluyen cualquier posibilidad de interpretar racionalmente la verdad revelada. El 23 de septiembre de 1339, la doctrina ocamista era prohibida en París, y el 29 de diciembre de 1340, la condenación era confirmada con la prohibición de numerosas proposiciones ocamistas. Pero, a pesar de las prohibiciones y condenaciones, el ocamismo se difundía rápidamente y conquistaba pronto en las más famosas universidades numerosos discípulos. Ellos acentuaron su tendencia crítica y negativa, no solo en las cuestiones teológicas, sino también en las filosóficas. El número de cuestiones declaradas insolubles desde el punto de vista de la razón natural y de los principios declarados desprovistos de toda evidencia desde el punto de vista de la experiencia se acrecentó continuamente. La escolástica conservaba su estructura exterior, su procedimiento característico, su método de análisis y de discusión. Pero esta estructura formal se dirigía contra su mismo contenido, mostrando la inconsistencia lógica y la falta de fundamento empírico de aquellas doctrinas que habían constituido la sustancia de su tradición secular. No obstante, a medida que los problemas tradicionales se vaciaban de contenido, se iba reforzando el interés por aquellos problemas de la naturaleza que ya habían tenido una parte tan notable en la investigación de Occam. En la disolución a que el ocamismo sometía todo el contenido de la tradición escolástica, nuevas fuerzas iban madurando, fuerzas que hallaron su desarrollo en la filosofía del Renacimiento. 324. Primeros discípulos de Occam. Discípulo de Occam en Oxford fue el franciscano inglés Adam Wodham, o Godham, muerto en 1358, al cual su maestro dedicó la Summa Totius Logicete. Tenemos de él un comentario de las sentencias, en el cual se defienden las tesis fundamentales de Occam. Consideró la fe como fundada precisamente sobre una lógica diferente de la natural, una lógica en la que no vale el principio de contradicción. El dominico inglés Roberto Holcott, muerto en 1349, otro seguidor de Occam, fue profesor de teología en Cambridge y autor de un comentario de las sentencias y de escritos morales y exegéticos, entre los últimos de los cuales están las Prelecciones in Librum Sapientiae. Entre los portaestandartes del nominalismo, el cronista aventino nombra junto con Juan Buridan y Marsilio de Ingen al fraile agustino Gregorio de Rimini, que estudió en París y después en Bolonia, Padua y Perusa, y fue maestro de teología en París. Escribió un comentario al primero y segundo libro de las sentencias y murió en 1358. El prevalecimiento del ocamismo en la Universidad de París se demuestra por las condenaciones que sufrieron otros dos maestros de la Universidad parisina de aquel tiempo, Juan de Mirecourt y Nicolas de Autrecourt. De Juan de Mirecourt fueron condenadas en 1347 por los maestros de teología de París, 40 tesis tomadas de un comentario a las sentencias que ha quedado inédito. Estas tesis son exageraciones de principios ocamistas. Entre ellas se encuentra la de que Dios es causa del pecado y que el hombre peca con el beneplácito de la voluntad divina. Y la otra,
de que la caridad no es necesario para la salvación del alma y que por consiguiente el odio al prójimo no es necesariamente un demérito. Juan pertenecía a la orden de los cistercienses y era por esto llamado por sus contemporáneos el monje blanco. Nicolás de Autrecourt estudió en París, fue miembro de la Sorbona y Magister Artium. El 21 de noviembre de 1340 fue llamado por Benedicto XII para responder a una acusación de herejía en la corte de Aviñón. En 1346 fueron condenadas 60 tesis tomadas de 2 cartas dirigidas a Bernardo de Arezzo, de una carta a Egidio y un escrito llamado Exigit Ordo Executionis. Nicolás se enmendó de sus errores y murió en 1350 como decano de la Catedral de Metz. El fundamento del saber es, para Nicolás, lo mismo que para Ockham, el conocimiento intuitivo. Pero el carácter propio de este conocimiento no consiste, para él, en su referencia a la cosa existente en cuanto existente, sino más bien en la mayor claridad que posee frente al conocimiento abstractivo. En efecto, cualquier conocimiento lo es de algo que existe. Mas, si Dios, como se cree, lo conoce todo con perfecta claridad, nuestro conocimiento intuitivo podría llamarse abstractivo respecto al conocimiento divino, el cual debiera llamarse, en cambio, simplemente intuitivo. Además, el propio conocimiento intuitivo, aunque sea medida y fundamento de toda certeza, no constituye la verdad absoluta. Esta es, en efecto, la evidencia, es decir, la manifestación del existente. Pero, dice Nicolás, que lo que se manifiesta de modo propio y último como existente, exista, y que lo que se manifiesta como verdadero, sea verdadero. Solo es una conclusión probable, no más verdadera que la conclusión opuesta. De modo que ni siquiera la última certeza naturalmente alcanzable por el hombre implica una garantía absoluta de verdad, sino que goza solamente de un grado eminente de probabilidad. Este es un desarrollo típico y notabilísimo del occamismo. La crítica iniciada por Occam avanza todavía un paso más en Autrecourt. Este paso no se da, en rigor, para devaluar la experiencia, que es la forma propia y última del conocimiento intuitivo. La experiencia, por ejemplo, del que, estando en Roma, ve que es una gran ciudad, no está sujeta a error, que solo puede aparecer al emitir juicio sobre ella, mientras es asumida en su forma última, o sea, presente o actual, y constituye el criterio de validez de cualquier otra manifestación. Nicolás de Autrecourt, pues, insiste como Ockham en que esta certeza máxima queda limitada a la sensación actual y no subsiste más allá de ella. La analogía del punto de vista de Ockham y de Autrecourt con el de Luke, incluso en el ejemplo, que en el caso de Luke es el de Constantinopla, es evidente. Es manifiesta la ampliación que sufre por obra de estos occamistas el concepto de certeza, que llega a abarcar lo probable y que en Luke, mientras en el mundo moderno recoge la herencia del occamismo, llega a ser una extensión del concepto de razón hacia el ámbito de lo probable. Se comprende que Nicolás de Autrecourt no pueda atribuir a la metafísica aristotélica aquel valor de saber necesario, es decir, demostrativamente necesario, que los escolásticos chapados a la antigua aún le atribuían. También se comprende que renueve con gran fidelidad a Ockham la crítica de los dos conceptos fundamentales de tal metafísica, el de sustancia y el de causa. En esta crítica se apoya él en el principio de contradicción que le parece el único apropiado para garantizar aquel grado de certeza que se puede conseguir en la demostración. El principio de contradicción no permite, en efecto, inferir, supuesto que una cosa existe, que debe existir también una cosa diversa, como efecto de la primera. En otras palabras, el principio de causalidad no está fundado en el principio de contradicción, que es el único fundamento de la certeza. Por tanto, no tiene certeza absoluta, sino solamente probabilidad. Del hecho de que el fuego sea fuego, no se deduce que queme. La combustión es, pues, un efecto probable, pero no una consecuencia evidente. Consideraciones análogas valen para el concepto de sustancia. De la sustancia nosotros conocemos los accidentes,
pero de los accidentes no podemos remontar con toda evidencia a la existencia de la sustancia. Si la sustancia es algo diverso de los objetos de los sentidos y de nuestra experiencia interna, es imposible afirmar su realidad, ya que la de la existencia de una cosa no se puede inferir de ninguna manera la existencia de otra. Nicolás de Autrecourt confirma también otras tesis ocamistas: negación de la finalidad del mundo, probabilidad de que el mundo sea eterno, y a la física aristotélica opone, como al menos igualmente probable, la hipótesis pre-aristotélica de los átomos y del vacío.